Lamentablemente no tengo buenas noticias. Yailin continúa en este centro penitenciario, justo luego de que ayer fuera arrestada por presuntamente encontrarse 2 armas de fuego en un vehículo de su propiedad. Yailin, la más viral, continúa arrestada luego de que ayer agentes del orden, en un operativo... Que le encontraron 2 ¿Quieres saltar también o no? Estamos bien. Yo salto. Ok, ya salté. Encontraron 2 armas de fuego en su auto. Ok, pero yo pensé que esto iba a ser Raúl y la iban a revisar, iba a dar, iba a testificar y que todo iba a estar bien, pero señores, según los abogados de la cantante, una de las personas que viajaba con la cantante dijo que las armas eran de su propiedad, pero el Ministerio Público no admite esa declaración. Vamos a pasar en vivo con Moisés Salce para que nos cuente lo que está pasando. Moisés, pensamos que esto se iba a solucionar mucho más rápido de lo que ha pasado. Ya la soltaron, ¿no? Hola, ¿qué tal Lili? Hola, ¿qué tal Raúl? Así como apuntan, me encuentro en las afueras del centro penitenciario de San Luis. Y no, Raúl, lamentablemente no tengo buenas noticias. Yailin continúa en este centro penitenciario, justo luego de que ayer fuera arrestada por presuntamente encontrarse 2 armas de fuego en un vehículo de su propiedad. Aquí ella continúa y tengo información que estará ahí todavía hasta mañana, cuando precisamente estamos esperando que el Ministerio Público presente oficialmente las medidas de coerción en contra de Yailin, la más viral. Desde tempranas horas han estado aquí visitándola sus abogados, también han estado aquí a las afueras de este centro penitenciario de San Luis, sus fanáticas pidiendo justicia. Algo interesante destacar que parte de su equipo de manejo estuvo esta tarde aquí y no le permitieron entrar. Ella quería ingresar para llevarle unos artículos personales a Yailin, la más viral. Hay varios escenarios que se pueden presentar y que todo se está agravando al parecer, pero a continuación vamos a ver más de todo lo que está ocurriendo con Yailin, la más viral, y este nuevo problema con la policía. Yailin, la más viral, pasó la noche tras las rejas en la cárcel de San Luis, a las afueras de Santo Domingo, luego de ser arrestada por presunta posesión ilegal de armas de fuego durante un operativo policial. Al momento de la detención, la cantante estaba acompañada por 2 personas cuyos nombres no han sido revelados por las autoridades. Ella estaba con su equipo de trabajo realmente, pero uno de los que estaban allí, que fue también a presentar, él mismo manifestaba y dijo de su propia voluntad que él era el responsable de esas armas, que esas armas le pertenecían a él y que la puso allí sin consentimiento de ella. Es importante señalar que aquí sencillamente se está atacando a una figura donde ya el Ministerio Público tiene una investigación preliminar. El Ministerio Público sabe quién es el dueño. El Ministerio Público no lo quiere ni siquiera escuchar. Cabe señalar que la ley en República Dominicana establece que la Fiscalía tiene 48 horas para formalizar los cargos contra la cantante, y todo parece indicar que la situación se pudiera complicar, pues la posesión ilegal de armas de fuego es considerada un delito penal sancionado con varios años de cárcel o multas económicas, dependiendo el tipo de arma y las circunstancias en que fueron ocupadas. Estas 48 horas precisamente vencen mañana al mediodía. Algunos escenarios que expertos legales vislumbran de lo que pudiera ocurrir con Yailin, la más viral, es que en el peor de los casos pudiera enfrentar entre 3 años a 5 años de cárcel. Pero por ahí hay un fuerte rumor de fuentes que se han acercado a nosotros, que nos han dicho que el Ministerio Público pudiera presentar el pago de una garantía económica e impedimento de salida. Justamente también tengo información precisa de que Yailin se encuentra muy mal, afectada, ha estado llorando porque ella entiende que ha sido injusto todo el trato con todo lo que tiene que ver con este caso y ella como artista. Y justamente quiero también presentar, aquí están parte de su fanaticada, el Team Chivirica. Aquí están ellas que han llegado desde tempranas horas. Ellas me cuentan que han estado apoyando a Yailin desde la Fiscalía, que es en otro centro cercano de aquí, y también se han dividido para poder estar en ambos lugares. Aquí están ellas piden justicia precisamente. Sí.
Muy buenas tardes, mi nombre es Jenny, aquí estamos apoyando a la más viral, somos su fanática porque creemos que se está haciendo una injusticia con ella. Ya es hora de que en este país se ponga un stop, porque cada vez que en el país sucede algo, siempre usan al más débil para hacer cortina de humo. Entiendo. Y ya basta. Y queremos justicia y queremos a Yailin libre y sin ningún tipo de cargo, ni que le pongan impedimentos de salida ni nada. Ahí está. Regresamos al estudio. Nosotros continuaremos precisamente en esta cobertura especial para brindarle a ustedes todos los detalles de lo que desde ahora hasta mañana ocurra con esta artista urbana de República Dominicana. Si tienen alguna pregunta en el estudio, sí, Raúl y Lili. Yo estaba preguntando que si ella era la abogada de ella, pero no. Pero déjame preguntarte una cosa. Esto es una situación seria. No la han soltado, pero el hecho de tener... ¿Tú te acuerdas que hay varios artistas que han ido presos y han pasado tiempo, no solo artistas, sino managers de artistas, por el hecho de tener... Sí, Raúl, mira, te cuento el proceso. En estos momentos están en las investigaciones, prueba de balística para determinar si las han tenido que ver con algún delito o alguna muerte. Esto agravaría muchísimo más el caso de Yailin. Pero aparte, lo que aquí se ha especulado en redes sociales es que han querido, según los abogados, no han querido recibir el testimonio de una de las personas que andaba con Yailin, que se responsabiliza y dice que es el dueño de estas armas, Raúl. Bueno, vamos a ver qué pasa. Me imagino que efectivamente que aquí faltan detalles. Que ojalá que salga de esto bien, porque aquí tiene que faltar detalles, Raúl, y tiene que faltar algunos detalles que no sabemos, porque para que el ministerio... No, Moisés, gracias. Yo pensé, Lili, ayer, que como estaban diciendo que las marcas eran de los guardaespaldas, que ella va y sale de la cárcel en el mismo día, pero ya es una situación que se complica. Todos pensamos, porque obviamente se estaba diciendo desde ayer que la persona que la acompañaba había dicho que esas armas eran de él o de ella. No sabemos quién es la persona porque no se ha identificado públicamente, pero dicen que no han querido ni escuchar esa declaración. Las autoridades tienen que estar haciendo sus, no sé, buscando, Raúl, como dijeron ahora, si esas armas se han usado en algún delito, si están a lo mejor mezcladas con algún tipo de crimen. Y sabremos, creo que tienen 48 horas, o sea que todavía queda un día más para nosotros saber qué está pasando con este caso. ¿Y te acuerdas que Piña pasó mucho tiempo, Piña, sí, en la cárcel en Puerto Rico por el problema de las armas? Ya salió y está súper bien y todo bien, pero pasó, oye, tenía buenos abogados, tenía todo, pero tuvo que cumplir la sentencia en Estados Unidos. Fuerte allá, así que vamos a ver qué pasa. Yailin, la más viral, enfrentó a la justicia bajo extremas medidas de seguridad y visiblemente afectada para escuchar las medidas que le impondrían al ser acusada de presunto uso de armas de fuego ilegal. Así es, la cantante durmió por segunda noche en la cárcel, así que vamos a pasar con Moisés Salcé, que se encuentra allí para que nos amplíe la información y nos ponga al día. Adelante, Moisés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Clarisa? Hola, ¿qué tal, Raúl? Así es, como apunta, nos encontramos justo en las afueras del Centro Penitenciario de San Luis. Y es que en cualquier momento podría salir en libertad Yailin, la más viral. Ella dio la cara a la justicia esta mañana y vamos a ver a continuación parte de la actualización de esto de Yailin, la más viral, y de cara a la justicia. Luego de pasar una segunda noche arrestada, Yailin, la más viral, llegó al Palacio de Justicia de Santo Domingo Este cabizbaja y fuertemente custodiada por agentes con armas largas para escuchar las medidas que le impondrían por presunta posesión ilegal de armas de fuego. Luego de unos minutos, la cantante salió sin decir media palabra tras escuchar la decisión de la jueza, quien le otorgó la libertad con una fianza de $10,000 en efectivo. Además, tendrá que presentarse periódicamente en el tribunal mientras avance el proceso judicial en su contra, que su equipo legal asegura defender su inocencia. Tal y como nosotros señalamos desde el primer momento, que Yailin era una persona totalmente inocente de lo que se le estaba acusando. En este momento nosotros acabamos de demostrar ante la justicia, ante el pueblo dominicano, ante el mundo, ante la prensa, que Yailin es totalmente
una persona inocente. Solamente la medida impuesta es una garantía económica, no hay impedimento de salida y no hay ninguna otra medida de coerción. Yailin, la más viral, fue trasladada de nuevo a la cárcel de San Luis hasta que se complete el pago de su fianza y todo el papeleo necesario para salir en libertad. Conversamos con la abuela de Yailin, quien intentó visitarla en la cárcel, y esto nos dijo. Usted trató de ver a Yailin y no la dejaron, trató de llevarle comida, artículos personales, y no le permitieron. No, ellos no permitieron nada, ni siquiera una información. ¿Cómo usted se sintió cuando usted vio todas esas imágenes de su nieta Yailin? Pero imagínate tú, mija, nosotros no hemos dormido, nosotros no estamos comiendo, nosotros estamos desesperados. Gracias a Dios que se hizo justicia. Les explico un poco del panorama que estamos viviendo en estos momentos a las afueras de este centro penitenciario. Es que estamos a la espera de que los abogados puedan traer, junto con el equipo del Ministerio Público hacia este centro penitenciario, la hoja donde ya confirma el pago de la fianza, de esta garantía económica, que de las dos medidas de coerción presentadas por el Ministerio Público, la jueza acogió solamente el pago de esta garantía económica de unos $10,000 aproximadamente. Ella no tiene impedimento de salida, tiene un compromiso inclusive mañana en Miami, pero hay que ver si hoy, dentro del horario laboral de la justicia dominicana, pueda llegar este papel para que ella pueda salir en esta tarde. Moisés, ella va a tener que ir a juicio, ¿no? Sí, la investigación continúa. Ella, tenemos entendido que tendrá también presentación periódica, y la investigación continuará hasta que determinen la procedencia, la legalidad y si tiene que ver o no Yailin con este caso del porte ilegal de armas. Bueno, qué bueno por ella que ya salió de la cárcel, que estuvo varios días ahí. Yo pensé que iba a salir en el mismo día, no fue tan fácil. ¿No pudiste hablar con su madre, Moisés? Vimos a la abuela, pero la mamá no estuvo por ahí. La madre de Yailin no la hemos visto por aquí. La abuela nos comunicaba que han estado muy afectados todos en la familia por una razón simple, y es que no le han permitido ver a Yailin en estos días aquí en este centro penitenciario. Nos llama la atención que Wanda Díaz, madre de Yailin, no esté aquí. Tampoco fue vista esta mañana en la fiscalía, en lo que tiene que ver con el Palacio de Justicia, y muchos apuntan por ahí. Hay rumores de que la relación no estaría en su mejor momento entre madre e hija, pero por el momento podemos decir que son rumores porque nada confirmado de manera oficial de parte de ellos. Muchísimas gracias, Moisés, en vivo desde República Dominicana, en Santo Domingo. Nuestro querido William Levy sigue disfrutando su romance con la joven también cubana Jennifer Camacho en España. No es una joven cualquiera, es una joven que es enfermera de un hospital en Orlando, de terapias intensivas. Jordi Martín se trasladó a Granada para traernos más detalles del hotel donde estuvieron y qué más hicieron por allá. Así que pasamos vía satélite con él para que nos cuente, Jordi, qué está pasando por España. Chicos, ¿qué tal? Os saludo desde la Alhambra, aquí en Granada, y es que hasta aquí me he desplazado en busca de alguna pista del actor cubano William Levy. Ayer, a tan solo muy poquitos metros de aquí, William Levy hacía oficial su romance con una chica llamada Jennifer, de origen cubano, y yo corriendo me he tenido que venir hasta aquí, hasta Granada, para ver si localizaba a William Levy. Así que si os parece, veamos en esta pieza. William Levy sigue disfrutando su romance con la joven de 22 años, Jennifer Camacho. La pareja se hospedó durante 2 noches en este hotel de solo 3 habitaciones, con un precio de $400 la noche en Granada, con vistas panorámicas a la Alhambra. Desde el balcón se tomaron esta foto que obviamente rápidamente, al compartirla, se viralizó. Además, se fueron a disfrutar de un espectáculo flamenco, y esto nos dijo la encargada del lugar. ¿Cómo fue vuestro encuentro con William Levy? Muy bien, fue súper amable, llegó justo a tiempo, creo que disfrutó mucho del espectáculo y fue una maravilla. ¿Con quién llegó William?
con su pareja y con un par de amigos. ¿Y cómo lo visteis? ¿Lo visteis acaramelado con la novia? Sí, claro, sí. ¿Fue una sorpresa para vosotros? Sí, no teníamos ni idea que venía. Creo que la bailadora algo sabía, pero ¿Y no. cómo fue? ¿Él reservó? ¿Apareció por aquí? No, sí tenía reserva, pero claro, no bajo su nombre, pero sí tenía reserva. Qué bueno. Laura, ¿nos puedes enseñar dónde estuvo William? Vamos. ¿Dónde se sentó William Levy? Pues estuvo por aquí. O sea, aquí. Y su novia, ¿eh? Sí. O sea, aquí, en estas dos sillas, es donde William Levy y su novia estuvieron sentados. Cuando... ¿Tú le conocías de la televisión? Sí, lo había, bueno, claro, había visto sus series. ¿Y cómo fue William con vosotros? Muy bien, fue súper amable, fue encantador. Nosotros tenemos poquito de trato con ellos, pero luego quedó un ratito hablando con los artistas, fue encantador. ¿Tú sabías que él tenía nueva novia? No, la verdad es que no me pilló de sorpresa eso también. ¿Y qué? ¿Os la presentó como su nueva novia? Sí, bueno, estuvieron aquí, sí, en pareja, se veía que eran pareja. ¿Se besaban? Sí. Al terminar la obra, William, sonriente, se tomó esta foto del recuerdo con los actores. Siguió su paseo y complació con más fotos a las fanáticas que lo reconocieron. Y según esta foto publicada por la chica, hoy se fueron a una pista de patinaje en hielo. Chicos, dejadme decir algo, y es que conociendo bien a William como le conozco, ya que me une una gran relación personal con él, tengo muy claro que si William Levy ha decidido hacer público en sus redes sociales esta relación sentimental, es porque él ve futuro, está ilusionado y estoy 100% convencido de que está enamorado. Porque siempre lo que me ha dicho es: Jordi, yo no voy a estar subiendo aventuras por ahí o alguna chica que conozca para hacerle daño a mis hijos. Lo que más quiero en la vida es proteger a mis hijos. Así que estoy 100% convencido de que William esta vez se enamoró de verdad. Yo me despido desde la Alhambra de Granada y regreso con ustedes a los estudios del Gordo y la Flaca. Gracias, Jordi. También todos los camarógrafos aquí están enamorados de ella. Tan rápido, todo pasa así de rápido. Sí, nada más vieron la foto en Instagram y dijeron, mira. Raúl, y que vive el amor, ojalá que sí. O sea, todos queremos que todo el mundo sea feliz y que encuentre una persona que se sientan bien, se sientan acompañados, se sientan queridos. Ahora, no sé si esto era, no es como que muy rápido o es que no sabemos. No sé, Lili, a mí no me parece rápido. Ella es de Placetas. Y más si ella es enfermera. Amor a primera vista, Lili. Amor a primera vista. O sea, uno la ve y ya uno sabe que eso va a funcionar. No, y aparte es enfermera, Lili. ¿Qué más tú quieres? Y aparte... Te cuida los problemas que tenga y todo. Bueno, para que sepan más información de la chica, es de Placetas, Cuba. ¿Alguien aquí es de Placetas? ¿Qué tiene que ver? ¿Alguien? Es de Chihuahua, Lili, es de Chihuahua, México. Bueno, el divo de Placeta también. Es de... Yo pensé que era de Chihuahua, México. No, ¿cómo que Chihuahua, Raúl? De Placeta en Cuba. ¡Wey! ¿Qué tal mi gente hoy del Gordo y la Flaca? Oye, la pregunta está caliente, está que arde. Esto se está tornando. Viene pregunta caliente. Si tu esposo te pega los cachos, ¿tú lo perdonarías? No. ¿Por qué? Ahora, si me está dando los cuartos, ahí sí. ¿Y si te pega los cachos con una más fea que tú? Si me está dando los cuartos, ahí sí. ¿Aunque sea más fea que tú? También los cuartos. No, porque es que vamos a compartirlo. ¿Lo comparten? Claro. ¿Usted es la pareja de él? Sí. ¿Y usted lo perdonaría si le pega los cachos? No, porque no nos pegamos, es que lo compartimos siempre. Oh, que lo comparten, hacen un trío, señores, eso se comparte. Ajá. Eso se queda en familia. ¿Lo voto? ¿Pero por qué tú lo votas? ¿Por qué? Mi amor, porque él me fue infiel. ¿Y si es infiel con una fea? Bueno, algo le hice esa fea que no le hacía yo. ¿Lo voto? ¿Lo vota? Claro. Y si la con la que él engaña es más fea que usted, ¿cómo usted se siente? Oye, pila de mal me voy a sentir. ¿Pila qué? Pila de mal. ¿Por qué se siente mal? ¿Por qué? Claro, pero ¿cómo tú me vas a pegar con una que está más fea que yo y esa loquera? Oye, si la que está más fea le gustó, tiene me encanto, ¿usted no puede sentir mal? Claro que me voy a sentir mal. ¿Cómo usted se siente si con la que él le pega los cuernos es fea? Nada, me le burlo en la cara y después, nada, lo voto. ¡Se burla de ella! Sí, ¿por qué no? Señores, él lo perdona un cuerno. No, porque que si la perdona va a volver a hacerlo. Puede ser, sí. Señores, ya dice puede ser. ¿Por qué puede ser? No depende cómo me trate. ¿Y si la muchacha es fea con la que te engañan? No, ahí no. Tiene que ser bonita, tiene que ser más bonita que yo. ¿Y si con la que él te engaña es fea? ¿Cómo tú te sientes?
Orgullosa. ¿Orgullosa? Claro, porque tenemos con lo que nos pega. Yo le pego otro más. Ella dice que se lo pega también los cachos. Pero hasta Cristo perdonó, porque yo no lo puedo perdonar. Señores, ella perdona, oye, qué palabra. Y si es con una fea que le pegan los cachos. Bueno, ahí hay problemas. Que siga cachando. Que siga cachando. ¿Seguro? ¿Usted se siente mal o no le para eso? Bien, eso es de ella. ¿Y si es mío. ¿Y si es con un hombre feo que se lo pega? También. ¿Se siente bien? No importa. ¿Usted la bota? No, ¿y por qué? ¿Usted se queda con ella? Que sí, cabrón. Señores, el almita con cuerno. El almita con cuerno. Porque eso fue mío. Y se queda con ella. Ahí es. Lo admite. ¿Cómo que hace la vaca? Un cuerno, señores. Bueno, señores, esto fue todo en Nueva York. Volvemos a los estudios del Gordo y la Flaca. Yo perdonaría, pero lo que yo no perdono es el hambre. ¡Vamos allá! El hombre en la calle, la fruta de Fruit, señores, aquí en Nueva York. Y miren, esta noche me están enseñando a hacer esto en el circo. Miren esto. Yo creo que ya cuando empiece a las 7 de la noche aquí en Newark, New Jersey, yo voy a estar más o menos en cabeza. Más o menos voy a tratar de hacer algo parecido. Prepárense porque esto es un cumpleaños al estilo cubano. Hoy celebramos el Happy Birthday de Lili Estefan. Y como toda una reina. Ahí, por favor, Lili, ven. Happy, que cante, por favor, canten. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Mira, Lili, espérate. Gracias. Canta muy bonito, canta muy bonito. Mira, Lili. Malísimos cantando Happy Birthday. Lili, pero somos buenos decorando. Mira esta mesa dominó, a ti que te gusta jugar dominó. Te traje a Karol G desde Medellín, desde Bogotá, desde Colombia, que te cantara Happy Birthday. No cualquier producción hace eso. La dura de las duras. Empanadas, croquetas. La comida la pagó Raúl. Yo pagué a Karol G. Los globos los pagó Bombillo. La mesa de dominó Mariela. En fin, Lili. Ok, ¿quién pagó la corona? ¿Quién pagó esta corona? La corona se la dio prestada a Lina. La mandó Talía por Dancing Queen. La mandó Talía. Oigan, gracias, señores, gracias. Gracias a todos, de verdad. Que yo creo que este es el año, a ver. Es el año que más joven luce. 27 años, sí, es el que más joven luzco, definitivamente. 27 años celebrando aquí en el programa. De verdad que qué bendición. Gracias a todos. Gracias. Oye, ¿sabes qué falta en un cumpleaños? ¿Sabes qué falta en un cumpleaños? ¿Qué falta? Un buen cumpleaños tiene payasos y por eso Raúl nos trajo los payasos desde Nueva York. Vamos a Nueva York. Ay, mira los payasos. ¿Dónde está Raúl? Circo. Felicidades, Lili Estefan. Muchas felicidades. ¡Qué maravilla! ¡Happy Birthday, Lili! Yo quería hacer esto, Lili. Raúl, yo espero que no asuste a los niños. Tú sabes que hay payasos a veces que asustan a los niños. Hay gente que le tiene miedo a los payasos. Tú no le tienes miedo a los payasos. Yo no le tengo miedo a Raúl, no. Oye, 27 años viendo a Raúl, ya obviamente no le tienes miedo. Vamos con el segundo regalo de Lili. Y es que en el 2023 el Gordo y la Flaca cumplía 25 años. Hoy Lili cumple 26. En aquella ocasión, Lina tenía tan solo 20 años e hizo una entrevista hermosa a su mamá Lili. Vamos a recordar ese momento tan lindo. Miren esto. No sé cuál está mejor, el de Lili o el mío de Tigre. ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál les gusta más? El mayor reto, ¿cuál ha sido? Ay, Dios mío. Aunque no lo crean, yo creo que mi mayor reto ha sido sentarme tranquila a maquillarme. ¿Quién va a creer esto? ¡Mucha luz! ¡Mucha fuerza! En una época en la que no había redes sociales, se usaba mucho la belleza en televisión, los calendarios, la gente mostrar. Yo siempre decía, al final yo triunfé sin hacerme cirugías plásticas. Y sí, creo que el mayor reto era ese en ese momento, triunfar con personalidad y no con cirugías plásticas. Espérate que la quiero presentar. Ahí está ya, sí, está durmiendo, mírenla. Dormidita. ¿Te acuerdas cuando fui al show la primera vez? Loren, presenta a Lina, mira, está dormidita. Creo que regresamos para Halloween y eran Lorencito y tú, o sea, yo haciendo el programa con los dos. Imagínense, ahora yo miro atrás y digo, ¿cómo yo hice el programa con los dos niños en el estudio? O sea, pero de momento se encontró con alguien que es más fuerte que ella. En 25 años te has puesto unos 6,000 outfits. ¿Recuerdas tus favoritos? 6,000 outfits yo me he puesto. No, imposible porque yo repito sin que ustedes se den cuenta. Hola, hola.
¿Cómo estás? Gracias. Yo me acuerdo del primer día. Me acuerdo que tenía puesto pantalones, no sé por qué. ¿Por qué me puse pantalones el primer día? Vamos a ver qué es lo que nos toca ahora. No, espérate, Lili, tenemos que ir a comerciales un momentico. Bueno, yo era mucho más seria cuando empecé el programa, mamá. Me volví así toda cuando tuve hijos. Mira, de verdad, Dios mío, que no lo puedo creer. Sí, estoy feliz. Y estoy feliz porque me pongo a pensar, y una vez me lo dijiste. Gracias, mami, por ser la flaca sin dejar de ser mi mamá. Y eso fue muy lindo cuando me lo dijiste. ¡Mua! ¿Por qué me hacen llorar? Ay, mi Lili, de verdad. Te mereces eso y mucho más. Qué momento tan bonito vivimos en esa entrevista, la verdad que sí. Y es muy bonito, de verdad, de que hayas podido ser mamá y presentadora, que hayas llenado los corazones de todas las casas y los corazones de tus hijos. Es lo más lindo que me ha permitido el gordo y la flaca, porque todas las mañanas yo la tenía para atender a mis hijos, recoger a la escuela, llevarlos. Cualquier actividad siempre tuve presente. Lo que nunca pude hacer era recogerlos en la escuela, porque obviamente ya estaba mejor horario. Tenemos otro regalito. ¿Otro? Mira. Ay, Dios mío. Es un día de celebración, happy birthday to you. Yo estaba ahí cuando tú naciste y quiero decirte que esto ha sido la alegría de nuestra familia, ha sido el orgullo de todos nosotros. Estamos tan felices de poder compartir esta noche contigo, con toda la familia, para cantarte felicidades. Muchas felicidades, que te siga bendiciendo la vida como ha sido hasta ahora. Ay, novio, tu tío. Ha sido la alegría de 27 años del gordo y la flaca, eso es 100%. Te queremos, mi Lili. Gracias, mi amor. Oye, les quiero decir que ya me acordé por qué me puse pantalones el primer programa, porque me acababa de operar los juanetes. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Bonito Yo facto, estaba en silla. Mira, aquí nada más que se acuerda. Bueno, Lili, llevamos literalmente toda la tarde celebrándote, pero tú estás celebrando desde las 12:01 de la noche. En tu casa te recibieron con Mira, yo traté de dormir y miren lo que... Yo no sabía lo que me esperaba. Le dije a todo el mundo, hablamos mañana, necesito descansar. Vengo de Casa de Campo, vengo de Dominicana, no doy más. Miren, esa es la mejor sorpresa. No hay nada más rico que te reciban así a las 12. A las 12. Esa es la hora de celebrar el cumpleaños. Te lo juro, gracias. No, y siempre se dispara la alarma de fuego, porque cuando pasan el cake con todas estas cosas así, se disparó la alarma de fuego con los mariachis. Pero bueno, aquí te tenemos otro regalo. Por favor, que pase el otro regalo, que es en este. Sí me gasté todo el salario del mes. Nos dieron un descuento. Excellent Flores nos dio este regalito para ti. Pero son qué unas belleza. bellas flores. Huele riquísimo. Thank you. Oh my God. Más pero tan linda. ¿Te gustan? ¿Te gustan? Wow. Bueno, vamos a ponerla para acá porque ahora llegó el momento que tanto estábamos esperando. Oye, ahora sí. Ahora sí. Vamos a prender la vela. A mí me encanta que me celebren. Me encanta disfrutar, me encantan las flores y me encanta viajar. Y me encanta que se disparen las alarmas, me encantan los tacones. Ya te dieron tus regalitos, Lili. Gracias, Goriflaca. Me han regalado una mesa de dominó, que es una belleza. Pero faltan las sillas. Sí, los televidentes que nos están viendo, manden las sillas, que es lo que hace falta. Por favor, necesitamos sillas plásticas con cojines para los traseros de mis amigas. Lili, pide tu deseo. Dominó. Ay, Dios mío. Happy birthday, dear Lili. Happy birthday to you. Sopla, sopla, sopla. Yeah. Gracias a la vida por un año más, señores. De verdad, no puedo pedir más. Gracias a todos ustedes que me siguen y me llevan en su corazón. Dámelo. Es el regalo más lindo que tengo.